Bueno, ahora veremos lo que es el espacio cociente. Para esto vamos a recordar primero lo que son relaciones de equivalencia y particiones de un conjunto, ¿no? Entonces, dado un conjunto X no vacío, una relación R definida en X se dirá de equivalencia si uno es reflexiva, que eso quiere decir que X está en relación consigo mismo, X está en relación con X para todo X. La relación R es simétrica si X está en relación con Y, entonces Y está en relación con X. Y finalmente será transitiva si X está en relación con Y y está en relación con Z, entonces X está en relación con Z. Entonces, una relación de equivalencia es una relación que cumple tres condiciones, ¿no? Ser reflexiva, simétrica y transitiva. Ahora, de otro lado, ¿qué es una partición? Entonces, una familia P de subconjuntos de X se dirá que es una partición, partición de X si A, todo elemento, todo elemento de la partición es no vacío. B, para todo par de elementos PQ de la partición P se cumple, aunque son iguales, P igual a Q, o son disjuntos. P intersección Q es vacío. Y C, la unión de los elementos de la partición me da todo el conjunto X. Ejemplo sencillísimo, los enteros es la unión de los pares, de los números pares, más los números impares, la unión de esos dos. Y esa es una partición, porque los pares es un conjunto no vacío, ¿no? Por ejemplo está el 2, el 4, etcétera. Y los impares también es un conjunto no vacío, que es el 1, el 3, el 5. Y obviamente la unión me da todo Z, ¿no? Todos los enteros. Y P1, al ser distinto de P2, su intersección es vacía. La intersección es vacía porque no existe ningún número que sea par y a la vez impar. Entonces tenemos que la familia P formada por P1, P2 es una partición de Z. Ahora otro ejemplo. En Z vamos a definir la siguiente relación. Entonces, N está en relación con M si N y M ambos son pares o, o N y M ambos son impares. Entonces, vemos que es una relación de equivalencia. Bueno, N está en relación consigo mismo porque N tiene una paridad, ¿no? O sea, N puede ser par o puede ser impar, ¿no? Entonces, N está en relación consigo mismo porque N es par o es impar. Después, va a ser simétrica esta relación. ¿Por qué? Porque
eh, si n y m, digamos, si n está en relación con m, digamos ambos son pares, entonces ambos m y n también son pares, ¿no? O sea, no, lo que estamos diciendo no interesa en el orden en que digamos primero n o primero m, ¿no? Porque ambos cumplen la condición de ser pares, ¿no? O ambos cumplen la condición de ser impares. O sea, no me interesa decir n relación con m o m relación con n, porque lo que interesa es que sean ambos de la misma paridad, o par o impar. Entonces la simetría es porque no interesa el orden en que mencionemos n y m. Y veamos la transitividad, ¿no? Sea n relación con m y m relación con p. Entonces, n y m ambos pueden ser pares o ambos pueden ser impares, ¿no? Sumamos que ambos son pares. Entonces, para que se cumpla la transitividad, n debería estar en relación con p, n con p. Y si ya sé que n es par, ya sabemos que n es par, para que esté en relación deben tener la misma paridad, o sea, p también debe ser. Entonces nos preguntamos, p podría ser impar. ¿Se puede dar ese caso? Bueno, entonces, si así fuese, p impar, como está en relación con m, entonces tiene la misma paridad, o sea, si p ya sabemos que es impar, el m también tiene que ser impar. Entonces, como son impares, m es impar, y eso es una contradicción porque m ya era par. Absurdo, contradicción. Por lo tanto, el p tiene que ser par, y por lo tanto, n y p tienen la misma paridad. O sea, son ambos pares en este caso, y por lo tanto n está en relación con p, lo que muestra que R es transitiva, y por lo tanto es una relación de equivalencia. Si tenemos una relación de equivalencia en X, para cada X se define su clase de equivalencia. Su clase de equivalencia. ¿Cómo está definida? Bueno, se denota corchete X, R, por hacer mención a la relación R. Van a ser todos los Y en X que están en relación con el X, ¿no? Son todos los Y en X tal que X está en relación con Y. Y decimos que X es un representante de la clase. Decimos que X es un representante de la clase. Eso va a ser importante, eso de representante de la clase. Entonces, veamos A. Esa clase es no vacía. A. Esta clase, o todas las clases porque es para todo X, su clase de equivalencia es no vacía. En efecto, por reflexividad, X está en relación con X. Por lo tanto, por definición, ¿no? Son todos los Y que están en relación con X. Entonces, como X está en relación consigo mismo, X mismo está en su clase, en su propia clase. Entonces, al menos hay un elemento acá, que sería el mismo X. Entonces, no vacía.
veamos la parte B. Entonces, si tenemos dos clases, la clase de X y la clase de Y, Mira estas imágenes. puede suceder aunque son iguales o que son disjuntas. Bueno, veamos que eso, efectivamente pasa eso. Entonces me dice que puede ser o iguales o disjuntas. Entonces supongamos que no son disjuntas y probemos que son iguales. Entonces supongamos de que la intersección es distinto de vacío por demostrar la igualdad. Entonces, como la intersección es no vacía, existirá un elemento z en la intersección de la clase de X con la clase de Y. Entonces z está en la clase de X, significa que X está en relación con z. Como z está en la clase de Y, significa que Y está en relación con z. Y por transitividad, el X tiene que estar en relación con z. Bueno, primero estamos usando la simetría. Entonces, como z está en la clase de Y está en relación con z. Y por simetría, z está en relación con Y. Entonces ahora sí, ¿no? X está en relación con z y z está en relación con Y. Por transitividad, ahora sí, X está en relación con Y. Entonces lo llamamos 1. Ahora sea A un elemento de la clase de X. Entonces X está en relación con A. Por simetría nuevamente, A está en relación con X, pero de 1, X está en relación con Y. Por lo tanto, nuevamente, A relación con X relación con Y, transitividad, A está en relación con Y. Simetría, Y está en relación con A. Por lo tanto, A pertenece a la clase de Y. Entonces tenemos un contenido. La clase de X está contenido en la clase de Y. Y de manera completamente análoga, se demuestra que la clase de Y está contenida en la clase de X. Por lo tanto, son iguales. Pero ojo, son la misma clase y acá Y sería otro representante de la misma clase, que son la misma clase X, se representa por X y también está representada por Y. Y ahora veamos la parte C, que me dice que es la unión de todas las clases. La unión de todas las clases me da todo X. Bueno, entonces para esto simplemente notemos que cada clase es un subconjunto de X, por definición. ¿Qué es una clase? Son todos los elementos de X que están en relación con este X minúscula. Entonces,
es un subconjunto de X. Entonces la clase es un subconjunto de X para todo X. Por lo tanto, la unión sigue estando dentro de X. De otro lado, ya vimos que por reflexividad X pertenece a su clase para todo X. Entonces la unión de los X, de los elementos de X, con X variando en X, estaría contenido en la unión de las clases, no porque cada X está acá. Entonces está contenido en la unión. Entonces ya tenemos el doble contenido. Por un lado la unión está contenida en X y por otro lado el X está contenido en la unión. Por lo tanto son iguales. Por lo tanto, hemos probado ABC, pero eso es lo que define una partición. A, B y C no son conjuntos no vacíos. Si tomo dos, o son iguales o son disjuntos. Y C, la unión es todo X. Acabamos de probar precisamente eso. Por lo tanto, si llamo P al conjunto de clases de equivalencia, esto me da una partición de X. Y acá un ejercicio me dice si tengo dos clases iguales, eso es sí, solo sí, el I pertenece a la clase de X. O sea, la clase de X es igual a la clase de Y, sí, solo sí, Y está en su clase. ¿Qué queremos decir con esto? Que cualquier elemento de la clase de X, que para cualquier elemento de la clase de X, esta igualdad es cierta. Por lo tanto, este Y sería representante de la clase de X. Por lo tanto, podemos concluir que esta clase, tiene tantos representantes como elementos tengan. Cualquier elemento de acá es un representante. Por lo tanto, ¿cuántos hay? El número de elementos que tenga esta clase, ¿no? Ya sea en esta barrita, significa el número de elementos, ¿no? O cardinalidad si quieren. Bueno, entonces, volviendo, entonces habíamos visto que el conjunto de clases de equivalencia es una partición de X. Y en este caso, tiene una notación especial, que es el X partido por la relación R. Y se le llama el conjunto cociente de X módulo la relación de equivalencia R. Entonces, que hemos mostrado que toda relación de equivalencia induce una partición de X. Toda relación de equivalencia induce una partición de X. Ahora vemos al revés. Se habrá una partición P de X y vamos a definir una relación a partir de esta partición. Entonces vamos a definir la relación X está en relación P, este P de acá, de la partición. Va a estar en relación con Y, si, solo si, X y el Y pertenece al mismo elemento P de la partición. Ya saben que los elementos de P son subconjuntos de X.
no vacíos. Entonces X va a estar en relación con Y si existe un elemento de P, o sea, un subconjunto, que contiene tanto a X como a Y. Entonces afirmamos que esta relación es de equivalencia. Bueno, veamos la reflexiva, que sea reflexiva. Entonces tomo un elemento X de X. Y ya sabemos que X es la unión de los elementos de la partición. Por lo tanto, como X está en X y X es esta unión, este X tiene que estar en algún elemento de la partición. Entonces existe un P en la partición tal que X pertenece a P. Entonces luego existe un P tal que XX está en P, ¿no? Repito el X simplemente para darle esta forma. XY, bueno, en este caso XX, está en el mismo P de la partición. Por lo tanto, esa es la definición de la relación. Entonces, X está en relación consigo mismo. Entonces es reflexiva. Vemos la simetría. Sea X en relación con Y. Entonces existe un P en la partición que contiene ambos, ¿no? X a Y. X y Y están en P. Pero es lo mismo decir XY en P que IX en P. O sea, el orden en que mencionemos las letras no interesa. Entonces, justamente como no interesa decir XY que YX, entonces podemos decir que Y está en relación con X. ¿Por qué? Porque están en la misma, en el mismo elemento de la partición. Finalmente vemos la transitividad. Sea X en relación con Y, y acá faltó Y en relación P con Z. Bueno, entonces, del primero, X en relación con Y implica que existen. Del primero, existe un elemento de la partición P que contiene ambos elementos. X y Y están en P. Como Y está en relación con Z, entonces existe un Q, elemento de la partición, tal que Y, Z están en Q. Pero, ya tenemos que Y está en P, Y está en Q. Por lo tanto, estos conjuntos tienen un elemento en común que sería el Y, ¿no? Esto es, la intersección es distinta de vacío. Y si es distinto de vacío, por la definición de partición, entonces si no es vacío, tiene que ser igual, ¿no? Porque solamente una se cumple. Como no se cumple esta, se tiene que cumplir esta. Entonces, como es no vacío, P es igual a Q. Por lo tanto, existe un P en Q en la partición que dio, tal que IZ está en P. Bueno, inicialmente IZ estaba en Q. IZ estaba en Q. Estaban en Q. Pero acabamos de probar de que Q es igual a P. Entonces podemos decir que IZ están en P. Pero X ya estaba en P.
X ya estaba en P. Por lo tanto, ahora X y Z están en el mismo P. Eso quiere decir que están en relación. X en relación con Z. Por lo tanto, es una relación de equivalencia, ¿no? Simétrica, reflexiva, simétrica y transitiva. Por lo tanto, habremos mostrado, ¿no?, que toda partición induce una relación de equivalencia. Toda partición induce una relación de equivalencia. Y que habíamos mostrado hace un momento que toda relación de equivalencia induce una partición del conjunto. Por lo tanto, hay como una relación, uno implica al otro y el otro implica al otro. Entonces, ejercicio, mostrar que existe una biyección entre estas familias, ¿no? Todas las relaciones de equivalencia de X y la familia de todas las particiones de X, ¿no? Entonces, estas dos familias, la familia E, formada por todas las relaciones de equivalencia de X, y la familia P, formada por todas las particiones de X, esas dos familias son biyectivas. Sugerencia, por lo que ya hemos dicho, si tengo una relación de equivalencia en E, tengo una partición X sobre R en P. Entonces probar que esa correspondencia, ¿no?, es la biyección que estamos buscando. Bueno, ahora apliquemos eso ahora a los espacios vectoriales. Si ahora ve un espacio vectorial W, un subespacio de B. Y vamos a definir en B la siguiente relación. Entonces, U va a estar en relación con B si solamente si la diferencia U menos B está en W. Para todo B en B. Entonces, U va a estar en relación con B si solamente si la diferencia U menos B está en W. Veamos que es una relación de equivalencia. Entonces, por ejemplo, U menos U es el cero. Y el cero está en W, porque el cero está en cualquier subespacio. Por lo tanto, U menos U está en W, eso significa que U está en relación consigo mismo. Por lo tanto, es reflexiva. Entonces tenemos reflexividad. Vida. Ahora sea U en relación con B. Entonces, por definición, U menos B está en B, doble en B doble. Y si está en B doble, su opuesto aditivo también está en B doble, ¿no?, por ser subespacio. Entonces, menos U menos B está en B doble. Pero ¿quién es U menos B? El opuesto de U menos B es B menos U. Entonces, B menos U está en B doble. Entonces, por la definición, eso significa que B está en relación con U. Por lo tanto, acabamos de probar la simetría. Y finalmente, veamos sea U relación con B y B relación con Z.
Entonces por la primera tenemos que U menos B está en W y por la segunda tenemos que B menos Z está en W. Sumamos, entonces U menos B más B menos Z, eso sigue estando en W, porque W es un subespacio. Pero acá se cancela menos B con B. Y me queda que U menos Z está en W. Y eso por la definición ya me dice que U está en relación con Z, ¿no? Entonces, U con Z. ¿Qué es eso? La transitividad. Transitividad. Por lo tanto, reflexiva simétrica transitiva es una relación de equivalencia. Entonces tenemos nuestro conjunto cociente, ¿no? El B partido por la relación, que serían todas las clases de equivalencia para cada elemento B de B. Pero como estamos en un espacio vectorial y tenemos operaciones algebraicas, entonces esta clase de B tiene una forma especial. Entonces vamos a ver que la clase de equivalencia de B en realidad es B más W. ¿Quién es B más W? Son todos los B más W, pero variando W en W. No, este B está fijo en este momento, el B está fijo, ¿no? Lo que está variando es el W, ¿no? ¿En dónde varía? En W. En efecto, sea B más W que está en B más W. Entonces, como W pertenece a W, podemos escribir B más W menos W. B más W menos B. Eso me da W que está en W. Pero por la definición de la relación de equivalencia, eso quiere decir que B más W está en relación con B. Y si está en relación es porque B más W está en la clase. Entonces B más W está en la clase de B. Para todo W en W. Pero estos son los elementos de este conjunto. Por lo tanto, que hemos probado que este conjunto B más W está incluido en la clase de B. Vemos el contenido recíproco. Si ahora U que pertenece a la clase de B, entonces B está en relación con U. ¿Qué significa eso? Que B menos U está en W, lo que implica que su opuesto aditivo, que sería U menos B, también está en W. Y bueno, ya vimos a este U menos B, un W minúscula, porque está en W. Entonces, momentáneamente denotemos U menos B como W. Entonces, este U que estaba acá, ahora lo podemos escribir como B más U menos B, ¿no? B se va con menos B y me queda el U. Pero ahora es, ¿quién es este? Este es W. Por lo tanto es B más W, W pequeño, que pertenece obviamente a B más el W. Entonces hemos tomado un elemento U en la clase de B y hemos probado que este U está en este conjunto de B más W. Por lo tanto tenemos la otra inclusión. La clase de B está incluida en B más W. Como ya teníamos la otra inclusión, entonces por doble inclusión, la clase de B
es esta familia, ¿no? O este conjunto, ¿no? B más B2. En particular, la clase del cero del espacio, el cero de B, sería cero más W. O sea, sería todos los cero más W, variando W en W. Bueno, como cero más W es cero, entonces me queda W variando W en W. Y eso sería el conjunto W. Por lo tanto, el cero, el cero del espacio cociente o del conjunto cociente sería el conjunto W. Bueno, todavía no hemos hablado de que es un espacio vectorial. Así que momentáneamente simplemente hemos probado que la clase del cero es el subespacio W. Y además, por el ejercicio que dejamos, ejercicio, este ejercicio, cuando las clases son iguales, cuando X, la clase de X es igual a la clase de Y, cuando Y está en la clase de X. Entonces, aplicando ese ejercicio, por el ejercicio, por ejercicio, los elementos del cero, de la clase cero, son los elementos de W. Entonces, por ese ejercicio, la clase de cualquier W minúscula es el cero. La clase de cualquier W, de cualquier elemento de W, su clase es el cero, por ese ejercicio. Ahora, tenemos un hecho que se usa en cada momento, ¿no? Que tiene que aprenderse en la memoria porque se usa cada rato. ¿Qué me dice? B más W. B más W es igual a W. Si, solo si B pertenece a W. O equivalentemente, ¿no? Si negamos a ambos lados. B más W será distinto de W. Si, solo si B no pertenece a W. Entonces, en cualquiera de estas dos formas, la igualdad o la desigualdad tiene que aprenderse de memoria. Bueno, probemos entonces. Sea B más W igual a W. Entonces ya sabemos que esta es la clase de B y esta es la clase del cero, ¿no? Entonces, como son iguales, ¿qué significa? Que uno está en la clase del otro. Entonces, por ejemplo, B está en relación con cero. Por lo tanto, por la definición de la relación, B menos cero está en W. Por lo tanto, B pertenece a W, como queríamos. Esa sería la ida. Esa sería la ida. El recíproco. La vuelta. Recíprocamente. Sea B en W. Entonces B menos cero, que es el mismo B, estará en W. Y por lo tanto, estarían en relación. Acá aparece W minúscula. W mayúscula.
Bueno, entonces si la diferencia está, es porque están en relación. Entonces B está en relación con cero y por lo tanto B pertenece a la clase del cero. Pero B pertenece a su clase, ¿no? B pertenece a su clase por la reflexividad. Entonces B está en la clase, en su propia clase, y también está en la clase del cero, entonces está en la intersección. Y ya vimos, ¿no?, que como las clases forman una partición, si no son disjuntas, ¿no? Pues, no son disjuntas porque contienen a este elemento en común. Si no son disjuntas, son iguales. Entonces la clase de B es igual a la clase del cero. Pero ¿quién es la clase de B? Es B más B doble. ¿Y quién es la clase del cero? El B doble. Entonces se cumple que B más B doble es B doble. Entonces ya tenemos que este conjunto cociente, hemos visto algunas de sus propiedades. Ahora lo más importante, ¿no? Queremos dar a este conjunto cociente una estructura de espacio vectorial. Para eso que debemos tener una suma y un producto por escalar, ¿no? Producto por un escalar. Entonces vamos a definir de la siguiente manera. Entonces, para sumar dos clases, la clase de U más la clase de B, simplemente lo definimos como la clase de la suma de U más B. Y para multiplicarlo por un escalar, lambda, entonces lambda por la clase de B lo vamos a definir simplemente como la clase de lambda B. Esto es lambda en K. Entonces una observación acá. Entonces note que para definir tanto la suma como el producto por un escalar, nos hemos basado en el representante U de la clase U y el representante B de la clase B. Pero ya vimos que una clase puede tener muchos representantes, ¿no? O sea, puede tener tantos representantes como elementos tenga dicha clase. Por lo tanto, si esta misma clase U es la misma clase U', con U' distinto de U, ¿no?, porque puede ser cualquier elemento de la clase. Y lo mismo, ¿no?, la clase B está representada por otro elemento B'. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra suma y nuestro producto por un escalar si trabajamos ahora con estos representantes? U', B'. Entonces tendríamos una suma, unas operaciones asterisco prima. Entonces sería U más B clase, ¿no?, que es lo mismo U' más B' clase. Entonces, por la definición, es simplemente tomar el representante y sumarlo con el otro representante. Entonces acá nos quedaría U' más B' clase. Y lo mismo acá, el lambda B, pero B, la clase de B es la misma clase de B'. Entonces, por nuestra definición, es simplemente poner el lambda dentro de la clase.
lambda b'. Entonces de asterisco y asterisco prima tenemos dos posibles valores cuando estamos trabajando con clases. Por un lado, la clase de u más la clase de b me da la clase de u más b por asterisco, pero por otro lado, cambiando de representante y siendo las mismas clases, ¿no? Simplemente estamos cambiando de representante. A esta suma le correspondería la clase de u' más b'. Y lo mismo para el producto por un escalar. Por un lado, por definición, le hacemos corresponder lambda b clase, pero por representantes, nos tomamos otro representante de la misma clase. Entonces, al hacer ese cambio, debería ser lambda b'. Entonces, sí, como son otros representantes, ¿qué pasaría si la clase de u más b es distinta a la clase de u' más b'? Entonces, nuestra operación suma, porque estamos definiendo una suma, no sería una función, ¿no? Porque una función le hace corresponder a un elemento, un único elemento. Una función a un mismo elemento no le puede hacer corresponder dos elementos distintos. Entonces, una función, por definición, a un elemento le hace corresponder un único elemento. Y acá, al parecer, hay dos posibles elementos. Y lo mismo para el producto por un escalar. Tiene dos posibilidades. Pero nosotros queremos que solamente le asigne una posibilidad, ¿no? No puedo asignarle más, sino ya no sería función. Entonces lo que tenemos que probar es que estos son iguales. Son iguales y ya no habría problema. En otras palabras, lo que tenemos que probar es que la función suma o la función producto por un escalar no depende de qué representantes tomemos de las clases involucradas. No me interesa si trabajo con un representante u o con u', no me interesa si trabajo con b o con b', tiene que darme lo mismo siempre. Entonces vamos a probar eso. Entonces afirmamos que la clase de u más b es igual a la clase de u' más b'. Y lo mismo para el producto por un escalar. La clase de lambda b es la misma clase que lambda b'. Bueno, entonces probemos eso. Como son la misma clase, u con u', entonces significa que están en relación. U está en relación con u'. ¿Y qué significa eso? Que u menos u' pertenece a b doble. Lo mismo ahora para b. La clase b es la misma clase de b', que significa que b está en relación con b'. Y eso implica que b menos b' están en b doble. Sumamos, la suma se queda en b doble, y me queda que u menos b' más b menos b' está en b doble. Pero ahora juntamos convenientemente u más b, u' con b'. Entonces me queda u más b menos u' más b' está en b doble. Pero esta es nuestra relación de equivalencia, ¿no? Entonces eso significa que la clase de u más b, o mejor dicho, u más b,
está en relación con U' más B'. Pero eso significa que están en la misma clase, por lo tanto, la clase de una B es es la misma clase de U' más B'. Y por lo tanto, nuestra suma está bien definida porque asigna un único elemento, porque al final estos son iguales, es lo que acabamos de probar. Y de manera parecida se prueba que estos son iguales también, como clase, no estamos diciendo que lambda b es igual a lambda b', sino la clase de lambda b es igual a la clase de lambda b'. Bueno, entonces, como había dicho, concluimos de esto que la suma de clases sí es una función. ¿Por qué? Porque asigna un único elemento. Y esto se enuncia como la operación suma está bien definida, ¿no? Es el término que se usa en el lenguaje matemático, digamos. La operación suma está bien definida. Y como decía, de manera similar se demuestra que la operación producto por un escalar está bien definida. Ejercicio para ustedes. Es parecida a esta, no más fácil todavía. Bueno, entonces con estas operaciones, el conjunto cociente BR se convierte en cada espacio vectorial. Ejercicio, no tiene que probar los axiomas de espacio vectorial. Pero es una simple verificación. Y lo vamos a denotar este espacio, este nuevo espacio que hemos encontrado, que es el espacio cociente. Luego, en vez de ponerlo como conjunto cociente, que era B partido por la relación de equivalencia, ahora lo vamos a denotar B sobre W, ¿no? B numerador, denominador W, o B partido por W. Cualquiera de las dos maneras. Y lo llamaremos el espacio cociente. El espacio cociente de B módulo W. Algunos elementos importantes, ¿no? Por ejemplo, que el cero, ¿quién es el cero del espacio, de este nuevo espacio? El cero del cociente va a ser la clase del cero, obviamente, pero es el W, pero ya sabemos que este es W. Entonces, en nuestro nuevo espacio, el W, no queremos subespacio, el W se vuelve el cero de este espacio cociente. En efecto, no lo podemos probar, ¿no? B, la clase de B más la clase del cero, que era simplemente sumar los representantes, ¿no? Era B más cero, pero B más cero es B, entonces me queda la clase de B. Por lo tanto, ese es el neutro aditivo, ¿no? Porque no le sumo y no pasa nada, no me da el mismo elemento. Entonces el cero del espacio cociente es la clase del cero, pero la clase del cero ya sabemos que es W. El opuesto aditivo, menos la clase de B va a ser la clase de menos B. Entonces eso también es inmediato, ¿no? Entonces B más la clase de menos B, por definición es suma los representantes. Entonces me da B más menos B, se cancela y me queda la clase del cero. Pero la clase del cero es el cero del espacio cociente. Por lo tanto, esto, como
Al sumar estos dos me da cero, eso significa que este es su opuesto aditivo. Por lo tanto, el opuesto aditivo de menos la clase de B es la clase de menos B. Bueno, otro axioma de espacio vectorial es los escalares, ¿no? Alfa paréntesis beta un vector, en este caso la clase de B es igual a alfa beta paréntesis la clase. Bueno, entonces operando alfa paréntesis beta B la clase, por la operación que hemos definido, el B entra, ¿no?, dentro de la clase. Entonces me queda alfa la clase de beta B. Y nuevamente, por la operación que hemos definido, el alfa ahora entra. Entonces es alfa paréntesis beta B. Pero como esto está en B, acá en el espacio B vale la asociación. Entonces puedo asociar alfa con beta. Entonces, alfa con beta B. Repito, ¿no?, porque acá estamos a nivel de el espacio B de los vectores. Acá dentro de la clase. Entonces, como vale en B, entonces puedo asociar alfa con beta. Y ahora sí, por la definición de la operación producto por un escalar que hemos definido, este puede salir. Entonces me queda alfa beta, la clase beta. Y así prueban todos los axiomas de espacio vectorial. Ejemplo de espacio cociente. Entonces sea W el subespacio de los pares XX con X variando en R, que es obviamente el subespacio de R2, que gráficamente sería este de acá, la diagonal. La diagonal. Determine el espacio cociente R2 sobre W. Entonces W es la recta diagonal que pasa por el origen, pasa por el cero. Ahora, para cualquier AB en R2, o digamos este AB, A, B, me da el punto A, B. Entonces, su clase va a ser simplemente jalar, ¿no?, jalar el W a que ya no pase por el cero, sino que pase por el AB. Entonces, la clase de AB, de este punto AB, sería, repito, ¿no?, jalar el W y en vez de que pase por el cero, que pase por AB, por el punto D. En otras palabras, la clase de A más B o de A, B es simplemente la traslación. Trasladamos el W a una paralela que pase por AB. Entonces la traslación de W que pasa por el punto AB. Entonces, hablando así geométricamente nomás, ¿quién es el cociente? R2 son las rectas paralelas a W. Entonces, todas las rectas paralelas a W. Cualquier paralela. Ese sería nuestro conjunto cociente. Entonces lo importante acá es que los elementos de nuestro conjunto cociente ya no son puntos, ya no es el punto AB ni el punto cero. Un elemento del cociente, en este caso R2 sobre W, es toda
todas las rectas, ¿no? Todas las rectas paralelas ya no son puntos, son conjuntos. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos definido suma de conjuntos y producto de conjuntos. Ya no de puntos, sino de conjuntos. O sea, al crear el espacio cociente, ya los elementos no son puntos, sino conjuntos. Y hemos definido cómo sumar esos conjuntos y cómo multiplicar por un escalar esos conjuntos. Otro ejemplo, en las matrices 2×2, consideremos el subespacio. Las matrices A0, 0B, con A y B en R, que serían las matrices diagonales. Bueno, son llamadas así, matrices diagonales. Es un subespacio. Entonces probar que la clase del 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, es igual a la clase del 5, 2, 3, 6. Entonces, solución. Entonces, si restamos este con este, 1, 2, 3, 4, menos 5, 2, 3, 6, será 1 menos 5 menos 4, 2 menos 2, 0, 3 menos 3, 0, y 4 menos 6 menos 2. Pero esta es una matriz diagonal. Esta es una matriz diagonal. Tiene ceros. A, B. Entonces está en D. Por lo tanto está en relación. 1, 2, 3, 4 está en relación con 5, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque su diferencia está en el subespacio dado. Este vendría a ser como el W. Por lo tanto, si están en relación, las clases son las mismas. Entonces la clase de 1, 2, 3, 4 es la misma clase de 5, 2, 3, 6. Otro lema útil es el siguiente. La clase de U más W es igual a la clase de U más B más W. Sí, solo sí. El B está en W. Entonces probemos eso. El regreso. Es decir, si solo así veamos el regreso. El regreso. Sea B en W. Entonces B más U más B paréntesis más W es, ya vimos, es la clase de U más B. Y la clase de una suma es la suma de las clases, ¿no? Así hemos definido la suma. Entonces es la clase de U más la clase de B. Pero B está en W, B está en W, y por lo tanto, ¿qué dijimos? Por acá está escrito. Todo elemento de W, su clase es el 0. Entonces, como B está en W, su clase es 0. Como B está en W, B está en W, su clase es el 0. Por lo tanto, nuevamente sumando, se suma U con el representante de U con el representante del 0. Entonces, U más 0, clase. Pero U más 0 es el mismo. Entonces me queda U. Y este es el U más W. Entonces ya está. Entonces, paréntesis, U más B más W
paréntesis, U más B más B doble me da U más B doble, ¿no? Entonces, como que el B desaparece, ¿no? Pero siempre y cuando esté en B doble. Ya eso fue el regreso, ahora la ida, ¿no? Entonces, primero, ahora tenemos la igualdad. U más B, U más B doble es igual a paréntesis, U más B doble. Hay que probar que B está en B doble. Bueno, entonces, esta es la clase de U, entonces corchete U. Esta es la clase de U más B, entonces corchete U más B. Como son iguales, entonces están en relación. Entonces, U está en relación con U más B. Y por la relación de equivalencia, eso significa que la diferencia de U más B menos U está en B doble. U más B menos U. Claro que previamente hay una simetría acá, ¿no? Entonces, este es si U más B relación con U por simetría, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Por definición de la relación, eso es. Acá aplicamos simetría y ahora la definición, ¿no? Entonces, U más B menos U está en B doble, ¿no? U se cancela con menos U y me queda B está en B doble. Y eso es lo que queríamos probar. Entonces, sea del ejemplo anterior, ¿no? Las matrices diagonales. Entonces, para cada A, B, C, D, cualquier matriz, ¿no? A, B, C, D, su clase, A, B, C, D, clase, sabemos que es A, B, C, D más el subespacio D en este caso. Pero ahora esta matriz la separamos como la suma de 0BC 0 más A0 0D. Pero esto está en D, entonces estamos justamente en esta situación. U más B doble, pero el B está en B doble. Por lo tanto, desaparecen y solamente me queda el U. Entonces este sería el U y este sería el B. Entonces este B desaparece y entonces solamente me queda 0B, C, 0. Entonces al final la clase de una matriz ABCD, su clase es igual a la clase del 0B, C, 0. En otras palabras, la diagonal desaparece. La diagonal desaparece y me queda el resto, 0B, C, 0. Entonces notación es común denotar B raya para no estar escribiendo B sobre B doble. Y también es común denotar al, al elemento B minúscula raya como la clase de B, que ya sabemos que es B más B doble también. Entonces en vez de escribir esto o esto, simplemente escribimos B raya. Y también en vez de escribir el espacio cociente B sobre dobles, simplemente B raya. Entonces tenemos la siguiente proposición, que nos dice quién es una base del cociente. Entonces, sea S una K base de B doble y B una base de B que extiende.
a S. ¿No? Ya sabemos por el teorema de extensión de base de que cualquier conjunto LI, y ese es un conjunto LI por ser base, cualquier conjunto LI de B se extiende a una base. Entonces, este S, que es un conjunto LI, lo hemos extendido a una base de todo B. Entonces, con eso, sabiendo eso, vamos a denotar B raya a las clases de los B, a las clases de los B, pero ¿dónde varían estos B? En el complemento de B menos S. B menos S. Entonces, en otras palabras, B es una extensión de S, ¿no? Y por lo tanto le hemos agregado, a S le hemos agregado más elementos para que me dé una base de B. Esos elementos que hemos agregado van a ser la base del cociente, ¿no? La clase de esos elementos es una clase, es una base del cociente, una K base del cociente. Entonces veamos, probemos. Entonces sea U en B cualquiera. Como B es S unión su complemento, ¿no? S unión B menos S. Esta es una base. Entonces, U es una combinación lineal de la base, o sea, una combinación de elementos de S con elementos del complemento. Entonces será un lambda U será igual a un lambda 1 S1 más lambda N Sn más gamma 1 B1 más gamma M Bm, donde los S están en S y los Bs están en el complemento. Y los lambda y gamma son escalares. Lambda I, gamma J, escalares. Ahora note que esta suma, esta parte, ¿no? Lambda 1 F1 más lambda N Cn, es un elemento de W, ¿no? ¿Por qué? Porque S es una base de W y por lo tanto está formada por elementos de W. S1, Sn son elementos de W. Y cualquier combinación lineal está en W, ¿no? Por ser un subespacio. Entonces, este de acá es un elemento de W. Y simplemente me lo voy a llamar un W pequeño. Por lo tanto, este U lo podemos simplificar, esta parte más el CB, W simplemente. Entonces será gamma 1 B1 más gamma M Bn más W, donde W es esta zona. Entonces le tomamos clase U más W. Entonces va a ser gamma 1 gamma N Bm más W pequeño más el W. Pero ya sabemos que como este W está en W, desaparece, ¿no? Y me queda gamma 1 B1 más gamma N Bn clase más B. Bueno, ya sabemos que estos son clases. Entonces esta es la clase de U y esta es la clase de esta suma, de esta combinación lineal. Pero por las operaciones que hemos definido en el cociente, este es gamma 1 clase de B1 más gamma M clase de Bm. Por lo tanto, bueno, escribiéndolo con la notación más sencilla, ¿no? Este sería U clase, U raya
gamma 1 B1 raya más gamma M BM raya. Pero estos B1 BM estaban en el complemento, ¿no? Por lo tanto hemos probado que U raya pertenece al generado de estos B raya, donde B está en el complemento. Eso es lo que nos dice. Está generado por los B1, BM raya, o sea, por los B raya variando B en el complemento. Por lo tanto, el espacio cociente, el B raya, está generado o K generado por estos B raya variando B en el complemento. Entonces, ya tenemos que este conjunto genera el B raya. Faltaría ver para que sea base, que sean LI. LI. Entonces, hacemos nuestra combinación lineal igual a 0, por definición de LI. Queremos ver que este conjunto es LI. Entonces nos damos un subconjunto finito cualquiera y probamos que ese subconjunto finito es LI, ¿no? Entonces será un gamma 1, B1, raya, gamma N, BM, raya. ¿Por qué B1, BM? Porque hemos elegido un subconjunto finito, ¿no? No estamos diciendo que este conjunto tiene M elementos, ¿no? Que es B1, B2, BM. No, simplemente de este conjunto, que puede ser infinito, hemos tomado un conjunto finito B1, B2, Bn. Ya. Entonces hacemos la combinación lineal, lo igualamos a 0. Y por las operaciones de la clase, esta suma se convierte en la clase de esta suma. Gamma 1, B1, etcétera, gamma MB. Igual a 0, que es la clase del 0. Entonces, si son iguales como clase, eso que significa que este elemento está en relación con el 0. Entonces, esta combinación lineal gamma 1 B1 más gamma N BN está en relación con 0. Y eso significa que la diferencia, este elemento menos el 0, está en W. Por lo tanto, esta combinación lineal está en W. Pero si está en W y ya sabemos que S es una base de W, entonces, si es una base de W, todo elemento de W es una combinación lineal de los elementos de su base. Entonces, como estamos concluyendo de que este es un elemento de W, entonces debe ser una combinación lineal de la base de W, o sea, existen S1, Sn en S, tal que esta suma o esta combinación lineal es igual a esta otra combinación lineal de lambda 1 S1, lambda n Sn. No tenemos esta igualdad. Pasamos todo para un solo lado y nos queda que menos lambda 1 S1 menos lambda n Sn más gamma 1 B1 más gamma MBM es 0. Pero si juntamos los S con los Ds, S1, Sn, B1, este es un subconjunto de S, porque esto está en S, unión el complemento, porque estos D
estaban en los complementos, estaban en el complemento. Pero esa unión es B, y B era una base de B. Por lo tanto, esta combinación lineal es LI, o mejor dicho, este conjunto es LI. Y por lo tanto, esta combinación lineal igual a cero me indica inmediatamente que los escalares, todos los escalares, son cero. Entonces, lo que habíamos dicho, B es LI por cero base, por lo tanto este conjunto es LI, y por tanto los escalares en esta combinación lineal, como es igual a cero, todos los escalares son cero. En particular, habíamos tomado esta combinación lineal y queríamos ver que estos escalares son ceros y efectivamente lo son. Por lo tanto, estos B1, BM raya es un conjunto LI. Pero este es un subconjunto finito de este conjunto. Y hemos probado que es LI, por lo tanto, todo el conjunto es LI. Entonces, LI y genera, entonces es una base del espacio cociente B sobre B doble. Y un corolario para terminar. Si B es un espacio finitamente generado, o sea, podemos hablar de él, que tiene base finita, entonces la dimensión del cociente B sobre B doble no es otra cosa que la dimensión de B menos la dimensión de B doble. Probemos eso. Entonces, por la proposición anterior, no basta revisar la proposición, ¿no? Para hallar una base del cociente, extendemos una base de B doble, pero como estamos infinitamente generado, todos los espacios o subespacios tienen dimensión finita. ¿Y qué significa dimensión? El número de elementos de una base. Entonces digamos que S tiene que ser una base finita. Digamos W1, WR es una base de W. Entonces a esta base la extendemos a una base de B. O sea, estos mismos elementos W1, WR, le agregamos otros elementos B1, BT, de tal manera que juntos me dan una base de todo el espacio. Y entonces, ¿qué probamos? Que la clase de los elementos que hemos agregado, ¿no? B1 raya, BT raya, clase, es una base del cociente. Eso es esa es la demostración que acabamos de ver. Solo que ahora los estamos enumerando porque estamos infinitamente generados. Entonces acá hay R más T y acá hay T. Por lo tanto, la dimensión del espacio cociente B sobre B doble es el número de elementos de cualquier base, en particular de esta base. ¿Cuántos elementos tiene? T. Entonces, dimensión de B sobre B doble, T. Pero sumando y restando, esto es T más R menos R. Pero ¿quién es T más R? R más T o T más R. Es el número de elementos de una base de B. Entonces la dimensión de B es R más T. Entonces esta es la dimensión de B.
Y quién es R? R es el número de elementos de una base de W. Por lo tanto, su dimensión es R. Esta es la dimensión de W. Y ya está. Entonces, dimensión de B sobre W es dimensión de B menos dimensión de W. Y se acabó. Bueno, entonces, ahí lo dejamos y en la siguiente clase ya comenzaremos a ver lo que es transformaciones lineales.